están? Sean todos bienvenidos a una edición más de Bienestar Animal y el día de hoy vamos a hablar un poco acerca del sector porcino y para ello llegamos hasta la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción, específicamente en la división de la producción porcina, donde el jefe de esta área, Javier Canazagua, estuvo conversando con nosotros y explicando un poco acerca de los aspectos generales y cómo ha venido avanzando este sector en nuestro país y por sobre todo algunos aspectos a tener en cuenta para poder iniciarse en este segmento. Bienvenidos sean a la división de ganado porcino. Es una división que es dependiente del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción. Bienvenidos sean. Excelente, doctor. Bueno, queremos comentar un poco acerca de, primeramente, el trabajo que vienen realizando en lo que es esta división de la producción porcina, porque hay muchos profesionales también que vienen acompañando la formación de los estudiantes en este sector tan importante, por sobre todo porque nuestro país se destaca justamente por lo que es la producción de alimentos y que más importante que la función que cumplen ustedes también dentro de esta casa de estudios. Como unidad académica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, nosotros conformamos las cátedras de Patología y Clínica Porcina del quinto curso y Producción Porcina del sexto curso. Entonces nos enmarcamos sobre todo o fundamentalmente a lo que es la docencia, la investigación y por supuesto la extensión. El sector porcino vino atravesando etapas muy críticas de la sequía que incidió mucho en la baja de la producción de materia prima de calidad por sobre todo y en ese sentido la cotización del alimento que afectó al costo de producción y la falta de mercado, ¿verdad? Sin embargo, el sector porcino, los actores del sector porcino vinieron trabajando para que vaya cambiando ello. El 2023 es un año muy próspero para lo que es la ganadería porcina. Debido a la apertura del mercado que se dio, de hecho ya hubieron otros mercados, sin embargo, hubo la apertura del mercado a Uruguay y luego de este año empezó la exportación de la primera partida de carne porcina paraguaya a Taiwán, que es lo que está demandando mucho más volumen con un precio muy interesante, por lo que a partir de la salida de la primera carga del contenedor conteniendo carne porcina es lo que empezó a verse mayor necesidad en relación a lo que es la carne porcina. La genética es un eslabón muy importante como para que el proceso productivo también sea importante, no digo único, es uno de los importantes. Y después de ello es también ver cuál sería la fuente de la alimentación que se le va a proveer a los animales, de manera a que se tenga la capacidad tanto de compra y para ello la estrategia y para el almacenamiento como para el procesamiento de esas materias primas, de manera a que se siga una línea de calidad, de la conservación de esa calidad y de que pueda acompañar realmente al requerimiento nutricional de los animales, porque es una cuestión es la alimentación, que es la de satisfacer las necesidades de ingerir alimento, pero por otro lado están las necesidades de realmente de que ese alimento ingerido sea un factor que pueda nutrir y de que la ganancia diaria de peso y el proceso productivo sea eficiente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, habrá que ver los mecanismos para lograr esa parte de lo que es la alimentación. Y es un negocio de volumen también, porque dependiendo de qué mercado es lo que uno va a acceder,
hay que tener en consideración los costos de flete, tanto para compra de materia prima como para embarque de animales, ¿verdad? En ese sentido, el volumen es algo importante, y si es que las capacidades son limitadas, es únicamente asociarse con otros de manera a poder localmente abastecer el requerimiento del mercado por un lado, y por el otro lado es abaratar los costos tratando de manejar volúmenes mayores en cuanto a compra, así como de compra de insumos, así como venta de animales, ¿verdad? Entonces sería tener entusiasmo, evaluar un poco el mercado, de dónde colocar. ¿Por qué? Porque el animal son animales de muy rápido crecimiento, y uno adquiere lechones ya, por ejemplo, para engorde, y dentro de 3 a 4 meses ya tiene que estar ubicando al mercado. De lo contrario, la eficiencia de lo que convierte del alimento que consume en ganar peso en relación a masa muscular cada vez se vuelve ineficiente a más que va creciendo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando llega a su punto, habrá que comercializar, y si no se tiene preparado el mercado, creo que sería uno de los grandes tropiezos que puede tener, ¿verdad? Por eso se empieza por el mercado. La tendencia en relación a atender y cubrir las necesidades de bienestar animal es lo que estaría tendiendo a moldear un sistema de producción. Si es que se tienen las posibilidades de que sea algo intensivo de manera un poco más extensiva, se podría hacer un sistema mixto, como por ejemplo tener pie de cría en el campo y la parte de lechones de iniciador a terminación confinado, ¿verdad? Sin embargo, así como usted dice, en un momento cuando se necesita confinar más los animales, sí, como usted dice, se necesita realmente estudiar el diseño de una unidad de producción porcina, de manera a que el manejo sea algo más ordenado, algo más sencillo, que implique menos mano de obra, menos tiempo y facilidad para atender los requerimientos de los animales, ¿verdad? Lo que sería interesante es siempre teniendo en consideración quiénes son los más importantes, y acá hay 2 galpones, por ejemplo, el galpón de maternidad y otro el galpón de reemplazo o de cerdas vacías que van a entrar en servicio. ¿Por qué hay que considerar esos 2 galpones o sectores o áreas? Es porque las hembras que entran en celo tienen que ser cubiertas en momento oportuno. De lo contrario, puede ser ineficiente el momento de llevar a cabo el servicio y pueda concebir menos cantidad de lechones al parto, que eso es económicamente dejaría de ser rentable, o puede haber repeticiones de celo por no atender el momento oportuno para el servicio, ¿verdad? En ese sentido, cuando está cerca la unidad de productores, entonces facilitaría mucho atender de mejor manera el tema de los servicios. Por otra parte, el galpón de maternidad. En los casos de mayor mortandad de lechones que se ven, sobre todo en la primera semana, es por aplastamiento. Por más de que uno disponga de jaulas que se denominan antiaplastamiento, que mitigan realmente los porcentajes de mortandad, por aplastamiento siempre hay esa incidencia, por lo que debe ir acompañado de lo que es el monitoreo también. Debe ir acompañado por el tema del monitoreo, acompañamiento de la persona, en lo posible las 24 horas y sobre todo cuando hay parto, de manera a que ante cualquier chillido pueda acudir a auxiliar al lechón y no encontrar ya el lechón muerto, ¿verdad? Porque eso incide mucho en lo que es la producción, por lo que, así como usted dice, es tener en consideración esos 2 sectores como para diseñar. Y sabemos que lo que es el galpón de maternidad es un lugar en donde nacen nuevos individuos que vienen sin defensa o indefensos, y que únicamente después del amamantamiento es cuando adquieren inmunidad por el calostro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el tema de lo que es la limpieza y la desinfección es algo muy importante, de manera a que se pueda
a aquellas personas que estén queriendo iniciarse en lo que es la producción de cerdo y va a tener la parte de maternidad, tratar de dividir en salas de partos. Justamente porque hay sectores muy sensibles, vamos a decirle, ¿no? en las distintas etapas. La producción es continua, pero no podemos tener animales cargados de manera continua en un galpón. Entonces, tendría que el galpón limpiarse, desinfectarse, someter a un periodo de vacío sanitario, que es la de dejar descansar o dejar en reposo, que se seque, que actúe los desinfectantes que se utilizan para luego dar ingreso a nuevo lote. Y así cada ciclo de ingreso y de salida de animales se tendría que llevar a cabo eso, de manera que los lechones recién nacidos sean recibidos en un ambiente con una carga microbiana lo menos posible. Estamos saliendo de una época en donde la carga de energía requerida era mayor por la necesidad de cubrir los requerimientos de energía para la termorregulación en situaciones de frío, ¿verdad? A pesar de que no tuvimos mucho frío, las categorías sufren esas condiciones de frío, por lo que los niveles, sobre todo de energía, son diferentes, o sea, son más diluidos en cierta manera para lo que es en época de invierno por el mayor consumo, y en verano lo que se trata es de concentrar más, porque imagínense un rico caldo o una rica tortilla jugosa. Es muy palatable en invierno, pero no es así en verano, ¿verdad? Entonces, está muy supeditado al manejo del consumo voluntario. ¿Qué es el consumo voluntario? ¿Cuál es la capacidad que tiene el animal de ingerir un volumen determinado de alimento balanceado? Entonces, el consumo voluntario tiende a aumentar en época de frío por la necesidad energética que tiene. Entonces, para que no coma de más, hay que equilibrar los nutrientes de manera a que, dependiendo del volumen que consuma, se pueda cubrir el requerimiento nutricional. Lo que pasa en verano es de que se presenta el estrés térmico, y el estrés térmico desfavorece con una menor ingestión de alimentos balanceados. Hay otros factores como lo que son las micotoxinas, ¿verdad? Pero hablando únicamente de lo que es el factor de la temperatura, afectaría disminuyendo el consumo voluntario, es decir, que el volumen de alimento balanceado que consume tendería a ser menos, ¿verdad? Entonces, en ese menos volumen es lo que habría que concentrar los nutrientes, de manera que al mermar la producción, igual esté cubriendo el requerimiento nutricional. Por ello es muy importante lo que usted está diciendo en relación a manejar los niveles nutricionales en función a las condiciones ambientales de la época. Claro, y encima que es algo que el productor pasa constantemente, más en nuestro país, en el verano por sobre todo, el animal se estresa demasiado, y de repente también buscar una estrategia. Por eso es que te pregunto también qué puede hacer el productor, cómo buscar una estrategia para poder llenar también las necesidades del animal, que puede sufrir un estrés calórico también de repente, y más ahora en este verano, que se anuncian también temperaturas bastante altas para este verano que se aproxima, y es importante estar preparados también con estrategias. Así es, por ello es un desafío para los nutricionistas, sobre todo en un ambiente así en donde en horas diurnas la temperatura llega a los 35, 38 grados centígrados, y en horario nocturno la temperatura desciende a 15 grados o menos. Entonces, las fluctuaciones de la temperatura entre el día y la noche es muy diferente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿cómo alimentar a la mañana durante el horario diurno, o cómo alimentar durante el horario nocturno? Es algo complicado, ¿verdad? Y de esta forma conocíamos algunos aspectos generales de lo que es la producción porcina hoy en día aquí en nuestro país, y por sobre todo por qué la planificación es tan importante para poder llegar a aquellos objetivos trazados. Pero vamos a una breve pausa y en instantes volvemos con más de Bienestar Animal.
Estamos de regreso y en esta segunda parte vamos a hablar acerca del manejo de los alimentos balanceados y por otro lado el calendario reproductivo de la cerda. Es fundamental tener ordenado y planificado para que el proceso productivo pueda ser eficiente. Afortunadamente la Facultad de Ciencias Veterinarias cuenta con una fábrica de alimentos balanceados con maquinaria de última tecnología. Manejamos con alimentos balanceados peletizados. Lo importante siempre es de que el fabricante de alimentos balanceados garantice la calidad de los productos primeramente. Entonces los productores estarían ya recibiendo un alimento balanceado hecho o elaborado, ya listo para ser suministrado. Y ahí la importancia, como usted menciona, de que no es una pieza común y corriente, sino el depósito de alimentos balanceados debe ser un lugar preparado desde el punto de vista de la ventilación por sobre todo y las capacidades en función a la envergadura de la unidad de producción. No dimensionar algo justo por el hecho de que el alimento balanceado nunca termina exactamente todos juntos. Entonces, siempre es importante tener en consideración la ley de lo primero que entra, lo primero que sale. Esa es una ley fundamental. ¿En qué consiste eso? Si hoy hago un pedido de un lote de alimentos balanceados, trato de preparar el lugar y ubicar en sus correspondientes lugares bien clasificados, que esté en conocimiento de las personas que están encargados para el suministro de alimentos balanceados. Y el día de mañana, cuando ese lote va finalizando, entonces tengo que hacer otro pedido, pero el pedido nuevo que está llegando a la unidad de producción no podría cargarse encima del alimento balanceado ya existente, sino tratar de ubicar en otro lugar, de manera a utilizar, como dije, lo primero que entra debe ser lo primero que sale. O sea, usar todos los alimentos balanceados de la partida anterior para luego utilizar la nueva partida. El alimento balanceado tiene un periodo de caducidad o de validez de un máximo de 90 días. Realmente no hay que llegar hasta ese límite, sin embargo, a partir de los 90 días ya cambian la composición, la característica organoléptica del alimento balanceado propiamente dicho, y los niveles nutricionales irán variando, ¿verdad? Y otro punto importante, la ventilación. Por el otro lado es utilizar o tratar de aislar el alimento balanceado. ¿Aislar de qué? Sería aislar de la humedad. Utilizar pallet de manera a que los sacos o las bolsas de alimento balanceado no estén en contacto directo ni con el suelo ni con la pared, porque eso estaría atrayendo o absorbiendo humedad, afectando a la calidad del alimento balanceado. Bueno, doctor, ahora vas a hablarnos un poco acerca del calendario reproductivo de la cerda. Muy importante también poder mantener todo este sistema de manera planificada para, por supuesto, tener una producción eficiente. Asimismo, Laura, sistema de armar y contar, tener actualizado sistema de registro de todos los eventos que se llevan a cabo en una unidad de producción porcina es de suma importancia, de manera a poder tener una herramienta, los datos que servirían de herramientas como para la toma de decisión en relación a las actividades que se estarían llevando a cabo en el día y proyectar actividades a futuro, ¿verdad? Acá presento un calendario reproductivo como indica la misma. Es un calendario que estuvimos reparando ya de hace
mucho tiempo que tenemos esto. Bien, este calendario reproductivo es de suma importancia. ¿Por qué? Porque a la llegada a la unidad de producción, en nuestro caso a la facultad o a la división de ganado porcino, ya nos denota cuáles serían las posibles actividades que tendríamos con las cerdas que está dentro del ciclo reproductivo. En este caso, explico así de manera breve, la gestación dura 114 días, que en otros términos podría decirse que son 3 meses, 3 semanas y 3 días, que al sumar son 114 días. Las variaciones que pueden haber serían de menos 3 o más 3, y eso hay que tener muy en consideración. Ahora, el momento oportuno de llevar a cabo el servicio es también muy necesario tener en consideración, y de en qué momento iniciar el registro, como para decir que una cerda fue servida en un día determinado. Por ejemplo, una cerda multípara, lo cual quiere decir cerdas que ya estuvieron pariendo que ya tuvieron varios partos. Si se lleva a cabo el destete el día viernes, entonces en promedio estaría retornando el celo al cabo de 5 días. Entonces sería viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Entonces, en ese sentido, el periodo de retorno de celo puede variar de 3 a más días, pero nosotros, por una cuestión de productividad y por las tasas de fertilidad cuya experiencia ya fueron manifestados por muchas unidades de producción nacional y extranjera, entonces limitamos a 6 días. Entonces, dentro de ello, el retorno de celo, como dije, promedio es de 5 días. Y si es que el retorno de celo se ve en pocos días, o sea, si el retorno de celo se verifica al tercer día, realmente la ovulación sucedería un poco más tarde. Y si es que el retorno de celo se da en el día 5, entonces la ovulación de la cerda sería un poquito más antes, o sea, un poquito más estrecho el intervalo, ¿verdad? Por lo que son consideraciones que hay que tener para tener en cuenta, de manera a poder establecer en qué momento llevar a cabo el registro de la monta. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el servicio en el tercer día y recién la cerda estaba ovulando al día siguiente o un poco más adelante, entonces nos estamos engañando nosotros por el hecho de que el parto se va a retrasar mucho y tal vez estemos incidiendo negativamente en inducir el parto, ¿verdad? Por eso es que explico cuál es la importancia y el momento oportuno para llevar a cabo el servicio. Entonces, una vez registrado, con el cuidado que habíamos mencionado, el tema del servicio, la cerda ingresa en la etapa de G1, en lo cual dentro del periodo de 18 a 24 días podrían estar repitiendo celo por varios factores. Entonces, en ese sentido, el promedio de repetición de celo, si es que se da, y considerando el ciclo reproductivo de la cerda, es de 21 días, ¿verdad? Sin embargo, tenemos en consideración que la observación de esta cerda, por ejemplo, la I0143, está en observación, todos los días se verifica si es que no hubo retorno de celo. Por si se manifiesta celo, entonces quiere decir que no quedó preñada y vuelto a servir otra vez basado en datos del registro de con quién puede ir, ¿verdad? Entonces se lleva a cabo el servicio. Afortunadamente no tenemos mucha repetición. Entonces, si es que no hay manifestación de repetición de celo, bueno, la cerda va pasando a las otras etapas. Este es un calendario reproductivo en donde tiene dos manijas. Las bandas es una banda de goma. La franja representa a los días. Entonces, cada día una persona viene, mueve una franja. El lunes viene, dice cuál es la cerda la fecha de servicio de la última cerda, y en función a eso se actualiza el calendario, y de esa manera uno puede ver en qué condiciones está cada cerda
y en función a eso decir, trabajo en G1 en reemplazo es esta, trabajo en G2 es esta, hay que tener cuidado, esta parió recientemente, entonces habrá que ver qué actividades hacer. Estas están ingresando en lo que es G3, por lo que habrá que considerar cuando llega al periodo de preparar para darle ingreso a la jaula de maternidad, hacer un control de la carga parasitaria. Nosotros eso hacemos con estudiantes, toman muestras de materia fecal, remiten al laboratorio y en función a eso llevamos a cabo la desparasitación, volvemos a tomar muestras de materia fecal de manera a ver si el principio activo del antiparasitario surtió efecto, y hay que tener muy en cuenta eso, porque muchas veces dicen ya desparasité a la cerda cuando que le aplicó un producto, pero puede los parásitos que subsisten en la unidad de producción ser resistentes a ese antiparasitario y que sea un cóctel nada más para ello el antiparasitario y de que la carga no esté bajando aún a pesar de la aplicación del antiparasitario, ¿verdad? Por eso la desparasitación no es simplemente el hecho de aplicarle un antiparasitario, sino de que ese principio activo del antiparasitario surta su efecto en bajar la carga parasitaria, ¿verdad? Eso es muy importante tener en consideración para que sea una actividad técnica y no un placebo, ¿verdad? Entonces, una vez hecho la evaluación de aquello y cerciorado de que bajó la carga parasitaria, ante la existencia de parásitos, esos parásitos van a seguir liberando, por más que caiga, de repente va habiendo todavía en la materia fecal huevo de parásitos, sobre todo, por ejemplo, el de Ascaris, que es algo que puede haber en cada unidad de producción. Y es importante entonces de que la cerda, previo ingreso a la jaula de aparición, sea bañada. ¿Para qué se le debe bañar? De manera a que, sobre todo en la región perineal, no lleve, y de las mamas, no lleve pegado huevo de parásitos. Los huevos parásitos tienen la particularidad de ser muy adherentes al tejido de manera a poder ser trasladados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿de qué nos serviría echar todos los parásitos adultos cuando que los huevos pueden estar pegados al organismo de la cerda y ser transportados a maternidad, donde va a eclosionar y va a empezar a su ciclo otra vez, ¿verdad? Entonces, son actividades muy importantes que tenemos que tener en consideración dentro del periodo del parto, atender de manera a poder asistir en lo posible al parto. Y la asistencia no es la de manipular, sino la de estar mirando únicamente, ¿verdad? Entonces, darle apoyo, sobre todo las primerizas que están muy estresadas o muy nerviosas en el momento del parto, pueden estar muy pegadas a la parte posterior de la jaula y obstruir la salida de los lechones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por eso la asistencia, que no es la de manipular o meter la mano, no significa eso, sino la de estar ahí, ¿verdad? Y hay que tener muy en consideración que el periodo de gestación es de 114 días, y si uno tuvo la certeza de haber registrado bien el inicio del periodo de gestación, entonces los errores en cuanto a los días del parto serían mínimos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, atender de manera a tener preparado fuente de calor, tener preparado lo necesario como para poder secar, frotar al lechón y de que pueda hacer la curación en relación a lo que es ligación, corte y cauterización del ombligo, que es de suma importancia. De esta forma llegamos al punto final, conociendo un poco más todo el proceso productivo que se debe de tener con la producción porcina, por sobre todo teniendo en cuenta los 4 pilares de la ganadería, que son la sanidad, la genética, el manejo y la nutrición. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y nos encontramos en el próximo capítulo de Bienestar Animal.